Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a dar inicio al módulo número 14, donde vamos a continuar con ejercicios relacionados con imagen en movimiento, específicamente en After Effects. La clase pasada comprendimos el entorno general de After Effects, luego identificamos las herramientas más representativas dentro de lo que estamos realizando y luego empezamos a hacer un ejercicio práctico donde aplicamos las transformaciones básicas del movimiento, las que son la posición, la escala y la rotación, ¿ya? Trabajando bajo la técnica de keyframing y entendiendo que After Effects funciona bajo la mecánica de auto keyframing, ¿ya? O sea que solamente con que demos una vez el keyframing, él puede ya interpretar los distintos cambios y los movimientos que nosotros hacemos sobre los objetos y él va generando automáticamente los keyframes. Bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Vamos a ver la parte de render y les voy a explicar digamos, una pequeña parte que a propósito es la que, pues, la que haría falta en estas clases y coincidió con parte de lo que se explicó hoy en el webinar de Adobe Latam, ¿no? Entonces, por favor, les pido que presten mucha atención y ya saben, si tienen dudas, por favor me las escriben o abren micrófono, preguntan y las solucionamos. Bueno, entonces voy a abrir el proyecto. Creo que es este. Sí, ese es el proyecto que yo les compartí a ustedes, ¿vale? O sea, para quienes no alcanzaron a realizarlo, esto fue lo que hicimos la clase pasada. A manera general voy a hacer una recapitulación de qué fue lo que hicimos. Por aquí, espérate que hay pregunta. Por Classroom. Bueno, en Classroom les acabo de compartir la carpeta que tiene este documento. Repito, este documento fue el que realizamos nosotros la clase pasada. Se los estoy compartiendo para que puedan aplicar lo que vamos a hacer hoy directamente en el mismo ejercicio. Pero de todas formas, voy a hacer una recapitulación. Bueno, entendamos entonces que en After tenemos aquí pues el entorno de trabajo o donde está nuestro video. Al lado izquierdo tenemos todos los recursos o los assets que van a ser parte de nuestra composición. Y aquí ya en la parte de abajo aparece nuestra composición representada en una línea de tiempo donde está distribuido en capas cada uno de los elementos que la componen y ya tiene sus respectivas animaciones o interpolaciones. Recuerden que el concepto de interpolación es el cálculo que hace el programa desde un fotograma a otro, ¿ya? Y cuando él reconoce cambios, él ejecuta todos los valores intermedios. A eso se le llama interpolación. Entonces todo esto está siempre orientado a las interpolaciones. Bueno, habíamos visto algunos atajos rápidos con los cuales hay que empezar a familiarizarse, como por ejemplo con la tecla U, ustedes revelan si tienen fotogramas clave en cada una de las capas y con U vuelven y lo esconden. O sea que es una forma de identificar dónde están los elementos animados en cada una de las capas. Estas que están aquí son las de los tiburones. Entonces miren los GIFs que tienen los tiburones en este caso, ¿vale? Pueden seleccionar varias capas y con la U las esconden igualmente. Si quieren animar específicamente la posición, con la tecla P de Position activan inmediatamente el atributo de posición. Si quieren rotar, con la R. Si quieren agrandar o escalar, con la S de escala. Y transparencia, que sería con la T. Esas son las principales transformaciones de la capa específicamente, ¿no? De la capa, y a lo vez su capa, pues viene siendo el objeto. Y bueno, entonces vamos a ahora
hacer lo siguiente, chicos. Resulta que por defecto el programa, y para eso voy a esconder aquí todo, voy a esconder todo aquí. Si quieren esconder capas, simplemente arrastran el mouse aquí con clic y miren cómo lo pueden hacer de rápido. Bueno, si en algún momento se les ofrece. Entonces, bueno, voy a hacer aquí incluso una recapitulación general de lo que vimos la clase pasada. ¿Ya? Nosotros podemos crear entonces una figura o importar un elemento, ¿cierto? Aquí tengo un pequeño rectángulo y voy a desplazarlo de un lado a otro. Con la tecla P me aparece la posición y creo un fotograma clave. Esto no necesitan hacerlo ustedes, simplemente presten atención para que nos quede claro. Luego me ubico más adelante en el tiempo y voy a hacer que se mueva. Miren que automáticamente ya se crea el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que en After tenemos varios tipos de fotogramas clave o desplazamientos, por así decirlo. O podríamos llamarlo varios tipos de interpolaciones, aunque bueno, de pronto no sería la forma adecuada porque los tipos de interpolaciones van más allá simplemente del movimiento. Entonces, aquí tenemos un desplazamiento, pero ¿qué es lo que pasa? After por defecto interpreta que la velocidad es constante cuando hacemos una traslación de un punto A a un punto B. Pero ¿qué pasa? En animación existen unos principios que son como unas reglas que vamos a ver la próxima clase, donde son unas reglas o recomendaciones que se les hacen a los animadores para que los movimientos tengan un look más natural, ¿ya? ¿Y por qué más natural? Porque resulta que nada, absolutamente nada, se mueve en una velocidad constante. Yo creería que ni siquiera un vehículo, porque influye la fricción, ¿cierto? Influye, bueno, la velocidad cambiante que el carro esté haciendo en ese momento. Si una persona mueve un brazo, le dicen muévalo 7 veces, nunca lo va a mover de la misma manera las 7 veces. Siempre van a haber algunos pequeños desfases. Entonces, a los movimientos nosotros pues no debemos dejarlos con una velocidad constante, sino agregarles unas aceleraciones y desaceleraciones. Es uno de los principios de animación, utilizar la aceleración y la desaceleración. Porque cuando un objeto está estático, está en velocidad cero. Y mientras llega a 20 kilómetros, pues tiene que pasar, ¿cierto? Como un proceso de aceleración como tal. Y cuando va a frenar, debe existir un proceso de desaceleración porque no frena en seco, que es lo que pasa aquí. Miren que aquí él va en velocidad constante y frena en seco. Entonces, ¿cómo suavizar eso? Desde la parte, digamos, aquí en After Effects con los keyframes. Es muy sencillo, ¿vale? Como sé que no todos vieron el webinar de hoy, pues simplemente les digo que pues no es necesario tantos detalles como en el webinar, simplemente vamos a seleccionar uno o varios fotogramas clave. Aquí estoy seleccionando los dos pues que me generó el movimiento de este rectángulo. Con clic derecho nosotros vamos a tener acceso a una ventana flotante que me muestra varias opciones que yo podría modificar a los fotogramas clave que nosotros hemos creado. Entonces, por interpretar algunas, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, Keyframe Interpolation, Keyframe Velocity, y acá tenemos esta que se llama Keyframe Assistant, el asistente de fotogramas clave, que tiene ahí unas operaciones, digamos, inmediatas, ya predefinidas, que sirven para eh, ajustar esas velocidades en los movimientos de los objetos para pues, aplicarlo siempre de manera rápida. Entonces, por ahora les recomiendo que trabajemos con Easy Easy, con F9. Quiere decir que si ustedes seleccionan los dos nodos y presionan F9, ya automáticamente van a tener un comportamiento distinto del movimiento. Vamos a ver qué pasa. Miren lo que sucede en la línea de tiempo. Los rombos, los keyframes, ¿cierto? En tipo rombos,
se nos convierten como en una especie de reloj de arena, ¿ya? Eso está representando que ahí ya existe una curva. Entonces vamos a ver el resultado. Vamos a ver si notamos la diferencia. Bueno, sé que de pronto la transmisión no es en tiempo real, pero miren que hay una diferencia. Si ven que ya a medida que va acelerando, arrancando, va ganando velocidad y cuando se va acercando al límite, él va frenándose un poquito. Entonces ya hay un poco más de naturaleza en ese movimiento. Entonces les recomiendo siempre en los keyframes de desplazamientos, manejen el Easy Easy. Ya después pueden teorizar o explorar más a fondo los otros asistentes de keyframe. Pero pues recuerden que el curso de nosotros pues no vamos a poder llegar a un nivel avanzado de las técnicas, pero ustedes sí van a tener todas las bases para poder llegar y explorar más adelante cualquier tipo de opción que necesiten. O sea que por ese lado estamos claros. Pero ahora veamos a ver representativamente cómo se representa. Perdón por la redundancia. Pero es más o menos así. Una velocidad constante se representa gráficamente con una diagonal, ¿cierto? Donde por un lado puede estar el tiempo y por otro lado está la velocidad. Entonces, como los valores son constantes, a medida que va pasando el tiempo, pues la velocidad continúa igual, entonces se representa de esta manera. Lo ideal en animación, que lo dicen los principios, es no anime en rectas, sino en curvas. Entonces siempre los desplazamientos generalmente van a generar una tangente cuando estamos hablando de aceleración y desaceleración. Entonces vamos a ver eso cómo se puede ver aquí en After Effects. Si yo me paro sobre los dos keyframes o cualquiera de ellos, directamente el keyframe, miren que en la parte de abajo tenemos una tablita que se llama el Graph Editor. El Graph Editor es una tabla que me muestra gráficamente la velocidad que tienen los objetos. Entonces miren la representación que tiene. La desaceleración, luego va cogiendo como una aceleración constante y al final empieza como a disminuir. Entonces por eso tiene ese proceso de desaceleración. Y nosotros podríamos, voy a hacerlo un poco más grande, podríamos modificar esto y van a notar cómo van a sufrir cambios todo lo que estamos haciendo. Miren acá, cómo sufre cambios, ¿verdad? Y bueno, y podríamos hacer, bueno, una cantidad de ajustes y si quisiera volverlo a colocar constante, pues bueno, aquí tengo unos ayudantes que me dice convertir en lineal. Entonces miren que ya se volvió recto. Por defecto cuando hacemos una animación siempre va a quedar así. Entonces si yo reviso los desplazamientos de los tiburones, ya no es necesario esta capa, voy a eliminarla. Si yo vuelvo acá con nuestros tiburones, miren que si yo lo selecciono y selecciono los fotogramas de posición, perdón, tengo que salirme primero, miren que los desplazamientos son constantes, entonces vamos a corregirlo, bueno, entonces ahora sí empecemos a trabajar todos. Vamos a seleccionar el tiburón martillo. Recuerden que con la tecla U revelan los fotogramas clave y vamos a seleccionarlos. Pueden seleccionar con recuadro o pueden seleccionar con Shift. Bueno. Y ya saben, clic derecho y démosle Keyframe Assistant Easy Easy. Se les convierten como en los relojitos de arena y pueden probar y miren que el tiburón ya no va a pasar así como tan mecánico, sino
va a tener un comportamiento más natural. Y vamos a hacer lo mismo con el resto, ¿ya? Ojo que los que tienen fotogramas intermedios, como este, pueden tener resultados distintos, entonces ahí toca ser un poco más cuidadosos. Toca ser muy cuidadosos. Si quieren les doy espera para que ustedes lo apliquen. No sé si tienen alguna duda hasta este momento. ¿O vamos bien? Vamos a ver cómo vamos. Bueno, ¿cómo vamos aquí? Estamos con Hernando, muy bien. ¿Cómo vamos el resto? ¿Sí pudieron? ¿Cuántos sabemos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que estamos casi todos. ¿Listo? ¿Queda claro el easy easy? Por favor, aplíquenlo. Es para aplicar los principios de la animación, que están orientados a la animación 2D. Pero aplican para todo tipo de animación, para 3D sobre todo, también. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa si hago lo mismo con este. Clic derecho, Keyframe Assistant. Los otros dos que están aquí, el Easy Easy me permite a mí seleccionar varios fotogramas. Esa, digamos, es la gran ventaja, que selecciono todo y le digo Easy Easy, y él lo que hace es precisamente quitar las rectas y las pone curvas para generar el movimiento más natural. Pero si yo estoy haciendo un movimiento simple y quiero solamente sobre un fotograma, miren que tengo exactamente el Easy Easy de las entradas y el Easy Easy de las salidas. Ahora, cuando estemos viendo lo de texto, les voy a hablar bien de en qué consiste el tema de las entradas y las salidas. Aunque es un concepto general en animación. Básicamente la entrada es cuando aparece el elemento y la salida, pues por supuesto, como su nombre lo dice, cuando se va. Entonces, esos momentos hay que aprovecharlos en animación. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, para eso están estos dos que están acá. Bueno, entonces voy a aplicar el Easy Easy y vamos a ver si de pronto es probable que aquí tenga un movimiento eh, que de pronto no es intencional. Miren, miren que el tiburón se detuvo. Claro, porque tiene unos fotogramas aquí intermedios. Entonces él se detiene y está diciendo que, bueno, ahí hay un stop, entonces tengo que detenerme y luego sigo. Entonces, si eso ocurre, bueno, tengo varias opciones. O puedo devolverme y los puntos intermedios no les doy easy easy, solamente a estos que están acá. Para que no se comporte de esa manera. Y cuando tenemos muchos puntos intermedios, aquí como solamente hay uno, lo que sí podemos hacer es aplicar, ¿cuál era? Creo que es Hold Keyframe. Vamos a ver qué pasa. No, ese es para congelarlos, qué pena. Entonces no, los dejamos así. O vamos aquí en Interpolation, le podemos decir Continuous Bezier. Pero ahí hice lo mismo realmente que el Easy Easy. ¿Vale? Pues bueno, no lo hizo con el Easy Easy porque estaba seleccionando solamente ese. Lo que hice fue suavizar también esa pequeña parte para que no se detenga y quedó un poquito ahí como ajustado. Bueno, y hacemos lo mismo con los otros. Podemos probar, digamos, con estos primeros que están aquí y jueguen también con esto, con Easy Easy In y van a notar que aparece la flechita como en esa dirección. Y acá podemos hacer lo mismo. Easy Easy In también. Y aquí sí hacemos un
Easy Easy Out. Se detuvo totalmente. ¿Ya? Pueden borrar también algunos fotogramas y podemos reajustar. ¿Ok? En algunos momentos es necesario para posiciones intermedias cuando estamos haciendo muchos ajustes. Y el de acá, digamos que bueno, creo que con este. También, si quieren, solamente se lo aplican al de posición, ¿no? No es necesario aplicárselo también al de rotación. ¿Ya? Pueden hacerlo. Y con la tecla eh, pueden llegar así con Shift, Keyframe Assistant, Easy, Easy. Creo que lo pueden hacer también con F9, ¿no? Con F9 seleccionan y rápidamente lo pueden aplicar. Sí, realmente el de posición es el que vale la pena, porque al final el de rotación, pues nosotros lo hicimos ya con la interpolación que teníamos, o sea que no hay como tanto problema en ese caso. Listo, y pues guardamos, y ahí ya tenemos entonces unos movimientos más naturales, y ahora sí, vámonos al siguiente paso. Les doy 2 minuticos para que prueben el Easy Easy, recuerden con barra espaciadora van testeando la animación. ¿Correcto? Si quieren renderizar solamente un pedazo, o sea, no toda la escena, ustedes pueden acortar aquí la línea de tiempo, ¿no? Entonces así, digamos, no se les va a repetir todo, o sea, no se les va a seguir de largo, sino que solamente va a durar el fragmento que ustedes tengan aquí. Entonces se les repite solamente ese pedazo. Si quieren concentrar solamente en una escena, bueno, no en una escena, sino en un momento de la línea de tiempo. ¿Ya? Y una vez terminen, pues pueden volverlo a colocar aquí del tamaño general de la composición, que era en 20 segundos. Es para no estar viendo pues todas las animaciones de los demás eh, elementos. Bueno, hasta aquí, chicos. Consultas, preguntas. ¿Queda claro? ¿No queda tan claro? Ah, bueno, yo le tomé pantallazo al webinar de la tarde. Me pareció muy interesante este resumen que hacía el, el ponente, ¿no? De los tipos de keyframes que encontramos aquí. Miren la representación, el lineal, los rombos, el rough across time, que tiene, por supuesto, dos lineales, pero los intermedios tienen un suavizado que también pues logra una velocidad constante. El easy out, el easy easy, como pueden ver, miren la composición. Este sería out, el de in, y aquí tiene un easy easy, ¿no? Autobesier, que son punticos, y hold que son momentos. Los hold es lo más parecido a los fotogramas frame by frame, o sea, a las animaciones fotograma a fotograma, o sea, donde no hay interpolación, sino que cambia de forma directa a otra posición. O sea, que si pasamos un elemento de aquí al lado B, no haría la interpolación, sino que hace de una, pues, el traslape de esta manera. ¿Ya? Entonces, se los compartiré por, por Classroom para que lo tengan ahí presente. Igual pueden buscar documentarse más, ¿no? Con algunos tutoriales sobre la parte de keyframing en After Effects y bueno, ahí van a poder tener mayor claridad. Bueno, si nadie dice nada, considero que todos vamos bien, ¿cierto? Ya sabemos cómo suavizar los fotogramas y por supuesto sabemos cómo crearlos, que fue lo que vimos la clase pasada. Si tienen dudas, recuerden consultar la clase que está subida en Classroom, la anterior, donde explicamos cómo hacer este ejercicio. Y ahora entonces sí, vámonos a la parte de render.
¿Qué entienden ustedes por render? ¿Quién me dice qué es un render? Si quieren, googleen. Un minutico, googleen y me escriben si quieren en el chat qué entienden por render o qué encuentran, qué información encuentran de render. Los voy a escribir por aquí. Muchas veces estas palabras son definiciones que pues alguna disciplina se las apropia, pero pueden llegar a tener otros significados en otros contextos. Y yo diría que el render es una palabra hoy en día bastante amplia, porque se utiliza en video, se utiliza en procesos de 3D, hay mercadólogos que la utilizan para representar un tipo de gráficos, hay un tipo de gráficos que lo llaman render, ¿ya? Pero no es más que una fotografía, ¿no? Bueno, por aquí Jennifer nos hizo la tarea y Héctor también. Ah, no, perdone. Qué pena, ahí revelé a Héctor. Héctor tiene son problemas de internet, pero bueno, vale. Bueno, no eres el único. Espero que se solucione tu problema y ya sabes, yo grabo las clases y pues ahí tienen el soporte. Yo mismo me podría quedar sin internet en cualquier momento. Bueno, bueno, Jennifer dice, el render es una imagen digital, por supuesto, que se crea a partir de un modelo o escenario 3D realizado en algún programa de computadora especializado, cuyo objetivo es dar una apariencia realista desde cualquier perspectiva del modelo. Mira que la definición que nos muestra Jennifer es la que se maneja en el área de los gráficos tridimensionales. Porque efectivamente, cuando nosotros hacemos un modelo tridimensional, un personaje o un modelo de cualquier producto y lo convertimos en esa imagen digital, o sea, en un mapa de bits, a ese proceso de conversión se le llama render. Pero en términos audiovisuales, el proceso de render es precisamente el procesamiento de imágenes que se hace o las secuencias de imágenes que se procesan de todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en animación. ¿Y cuál es el resultado de un render? Una imagen digital o un video digital. ¿Ya? O sea que todo esto que estamos haciendo aquí, que es dinámico, que nosotros podemos modificar porque estamos aquí en un software de animación, cuando ya lo vamos a pasar a ese proceso de conversión en imagen o en video, se le llama proceso de render. ¿Ya? O sea que en términos generales, esa es la definición de render. Muchas personas, como les digo, usan el render, llaman al archivo render, ese render, sobre todo en arquitectura. Cuando hay una visualización de espacios arquitectónicos, a eso le llaman render. Dice, yo quiero ver el render. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacer renders en After Effects? Vamos a renderizar entonces nuestro video. Entonces, paso número 1. Primero hay varias formas de hacerlo. Algunas que yo puedo recomendar más que otras, pero bueno, todas funcionan. Entonces, para ustedes renderizar, no encuentran así bonita un botón grande que diga renderizar y ya y chao y chévere, no. Aquí no sé por qué After Effects siempre ha sido, en vez de diseñar un botón que diga render, ¿no? Y nos ayude a todos. No, aquí se llama exportar y además tiene otras opciones que lo pueden llegar a confundir a uno más. Entonces, la primera que nos aparece es agregar a una cola de render de un software que se llama Adobe Media Encoder. Es muy recomendada, yo la uso bastante porque el Media Encoder tiene como unas configuraciones preestablecidas para videos digitales y formatos de video muy comunes. Entonces uno va a la fija porque el trabajo que ustedes están haciendo lo pueden llegar a generar a una buena resolución y con un muy buen tamaño. El programa es este, pero deben tenerlo instalado. Es este programa que se llama Adobe Media Encoder. Ese es. Si no lo tienen y pues bueno, tienen buena capacidad en el compu en este momento, lo pueden instalar. No solamente les sirve para After, les sirve también para convertir formatos de video que tengan en su computador de distintos archivos. Aquí simplemente nos está, es como
conectando directamente con mi encoder, pero si yo le doy clic ahí, él lo que hace es que me abre encoder y se agrega a la cola de render. ¿Por qué cola de render? Porque precisamente puede haber uno detrás de otro. Yo puedo tener muchas composiciones aquí, supongamos que esta es la de los tiburones, luego hago la de las tortugas, luego hago la de, bueno, cualquier otro de las especies, y al final quiero renderizar todo en cola, entonces voy agregando toda la cola de render, pongo allá en la cola de render, le doy a que todo eso se renderice, yo me voy a un paseo y luego vuelvo y ya encuentro todo renderizado. Y el programita es este, es simplemente una ventana, donde ustedes aquí presionan, bueno, si lo trabajan automáticamente, perdón, si lo abren directamente sin After Effects, les va a aparecer la ventana vacía y con el más, pues ustedes agregan el recurso y ya aquí parametrizan el formato en el que quieren, ¿no? El formato de salida y la carpeta y todo lo demás. Cuando le dan directamente aquí desde After, él les ahorra ese proceso y me lo abre así tal cual como está acá. Aquí. ¿Y por qué digo que lo recomiendo mucho? Porque él tiene por defecto el formato MP4 y ustedes saben que el formato MP4 abre hasta en, ¿cierto? Hasta en la licuadora, ¿no? En todas partes, es un formato muy universal. Entonces, la opción 1 es muy recomendada. Vamos con la opción 2, que es la que vamos a hacer ahora. Agregar a una cola de render. Esta es la cola de render directamente desde After Effects. O sea que renderizamos directamente desde After como lo hacen todos los programas. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja? La ventaja es que podemos sacar un proyecto renderizado sin pérdidas, o sea, en la mayor resolución en la que estén nuestros gráficos. Si estamos trabajando con gráficos de alta resolución, él nos lo va a respetar y no vamos a tener pérdida. ¿Cuál es la parte no tan buena? Que los archivos regularmente son extremadamente pesados. Entonces, ahí podemos tener un problema, porque recuerden que nosotros tenemos que buscar es un equilibrio y depende de la finalidad que tengamos. Si la finalidad es un equipo de producción de Nat Geo o de una productora, yo que sé, en Pixar o un estudio de, de efectos visuales o de animación, pues bueno, yo le tengo que mandar un archivo lo suficientemente en una calidad perfecta para que no haya pérdida y ellos puedan trabajar perfectamente. O sea que ahí se podría trabajar. Pero si yo lo que estoy haciendo es simplemente no quiero hacer una historia para mi red social o hacerle un post a esta empresa o un video o no sé, un pequeño video explicativo en un proyecto que se va a distribuir por medio de la web. Entonces ahí es donde empieza a pesar. Entonces por eso hay que buscar las alternativas. Listo, ya lo vamos a hacer. Y el que sigue, bueno, esta es otra forma de exportar que se llama exportar como un proyecto de Premiere Pro. ¿Qué quiere decir? Es como si nuestro proyecto de After se nos convirtiera en un archivo de Adobe Premiere. O sea que esta no es en sí una exportación para generar un video o un archivo final, sino para generar un archivo de Premiere que queda como plantilla para Premiere. Eh, para quienes hayan manejado alguna vez Premiere, uno puede crear plantillas desde After Effects. O sea que yo hago, por ejemplo, la animación de unos créditos para un noticiero, algo que se va a utilizar muchas veces. Y aquí yo hago las animaciones, las interpolaciones, todo, ¿cierto? Lo que no tiene Premiere así tan fácilmente. Y desde aquí yo dejo editable algunos campos, como los de los textos, los de algunas ventanas. Y ya luego, pues en After, como es más fácil el proceso de edición, entonces ya allá simplemente les aparece unas ventanitas donde van personalizando. Es como una especie de mockup, pero de video. Y pueden buscarlos. Pueden buscar plantillas de Premiere Pro y se encuentran con unas cosas impresionantes que ya están hechas. Algunas son gratis, otras de pago. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿eso cómo se hace? Se hace utilizando esta opción. O sea que para este caso, pues no aplicaría. Y la cuarta dice Maxon Cinema 4D Exporter. Esta es una función específica para que el archivo que estamos generando sea reconocido por Cinema 4D, que es un programa 3D.
así como Blender o como Maya o como 3D Max. Entonces, específicamente lo que él guarda es sobre todo información de cámaras y de tracking que se haga, pero son temas ya como de VFX, de Visual Effects, efectos visuales. Entonces, pues está aquí la opción, pero pues nosotros por supuesto no vamos a trabajar con ella. Entonces simplemente vamos a darle a To Render Cube. Y lo único que pasa es que se nos activa en la parte de abajo una pestañita adicional. Es lo único que pasa. Y nos aparecen aquí unas opciones. ¿Vale? ¿Qué pasó con nuestra línea de tiempo? Tranquilos, está aquí al lado izquierdo. Cada que ustedes abren aquí un nuevo composición, si creamos nuevas composiciones, se les va a ir creando unas pestañitas que ustedes pueden eliminar en cualquier momento. Y si quieren abrirlas, pues simplemente dan doble clic acá y siempre les va a aparecer. Entonces la cola de render se nos va a instalar, en cierta manera, en donde está la línea de tiempo. Entonces aquí es donde empezamos a ver los parámetros que tiene. Entonces vamos a empezar como a esculcarlos, pero no les recomiendo que movamos nada porque pues no tenemos ningún requerimiento especial, pero vamos a ir viendo qué nos encontramos. Entonces por un lado tenemos los render settings que tiene por defecto, donde me dice que la calidad es la mejor, la resolución la mejor, el tamaño 1280 x 720 que es Full HD, y no usa ni proxies ni tiene pues como nada por el estilo. Si yo quisiera manipular esos valores, puedo presionar aquí donde está el texto azul que dice Bed Settings. Y aquí, pues bueno, la calidad, como les decía, la mejor. ¿Esto para qué puede servir? Si yo tengo un proyecto muy grande y el proceso de render dura horas, pues yo no lo voy a renderizar para ver simplemente cómo se están comportando las animaciones o los sonidos en la máxima resolución. Lo puedo sacar en medio, tercero o la cuarta parte de la resolución, ¿cierto? El 25%. Y la calidad, pues también podría ser draft o wireframe, que wireframe nos lo saca casi como lo estamos viendo aquí, pero lo saca rápido. Entonces, como es un render final, pues no vamos a mover nada de eso. O sea que esa parte la dejamos normal. Aquí donde dice lossless, que es sin pérdida, vamos a darle clic. Y aquí, pues me aparece en la configuración por defecto que tiene el programa. El programa por defecto nos saca un formato de salida que es QuickTime. Ya QuickTime es el formato .move, que es de un, bueno, especializado para esta herramienta que se llama QuickTime. Aquí, lastimosamente, no encontramos ni MP4, ni un formato, digamos así como tan universal. Si están en Windows, probablemente les aparezca AVI. No sé si les aparece. AVI o AVI JPG. Si les aparece AVI, pues bueno, pueden trabajar con AVI. Pero es mejor dejarlo en QuickTime. Recuerden que esta es la opción si queremos, si le vamos a mandar a gente que va a seguir en procesos de postproducción o de edición. Y acá no recomiendo mover nada si no son conscientes, ¿ya? Canales RGB normalmente. Bueno, el RGB más alfa, ustedes saben que el alfa es transparencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el formato QuickTime me permite generar videos con transparencia. Y eso es algo muy interesante porque podemos generar plantillas que se pueden utilizar en otros procesos de edición, como efectos visuales. Hay muchos efectos visuales que ustedes encuentran y que venden. Por ejemplo, humo, fuego, explosiones. Ustedes encuentran bibliotecas de videos que están en formato .mov con transparencia. Entonces ustedes lo ponen en Premiere y eso ya está, pues con el fondo que ustedes tengan, ya queda bien integrado porque está con la transparencia. O sea que, si ese es el caso, pues bueno, activarían aquí el RGB más alfa, pero no es el caso, entonces lo dejamos tal cual. Aquí realmente no movemos nada.
Y acá, en caso de que quisiéramos cambiarle el tamaño a nuestro archivo, si no queremos renderizarlo en el custom como está, sino que queremos renderizarlo, no sé, a una menor escala. Entonces tampoco lo vamos a mover. O sea que aquí le digo cancelar. Y acá, recuerden que tenemos varias pestañitas, ¿no? Tenemos aquí estas, que son como externas, estas que me muestran las opciones que están dentro del panel, ¿cierto? Y dar clic sobre directamente la letra. Entonces vamos a dar clic sobre el nombre, que aparece incluso el nombre de nuestra composición. Y aquí vamos a direccionar el render a la carpeta que ustedes habían creado o a la carpeta que se les generó con el archivo que yo les compartí. Recomendaciones. Vamos a crear una carpeta dentro de esa carpeta de proyecto que se va a llamar renders o render, para que sepamos que siempre todo render que hagamos va a parar a esa carpeta. Bueno, para no estar renderizando en el escritorio, renderizando por allá en mis documentos, ¿cierto? O en la memoria USB. No, desde la misma carpeta de proyecto. Le damos crear y aquí simplemente le decimos save, si quieren le cambian el nombre y listo. Una vez ya tenemos, de hecho, de lo que moví, lo único que moví fue eso, si se dieron cuenta, ¿no? Lo demás lo dejé por defecto. Una vez ya tengan eso, miren que ahí sí aparece al lado derecho un botoncito que dice render. Entonces vamos a darle render. Y aquí es donde el programa se pone a calcular toda la animación o todo el proyecto, toda nuestra composición. Se puede demorar las horas de las horas de las horas, depende de las resoluciones, de los fotogramas, de los efectos, de los filtros. Depende también de, por supuesto, del tiempo y asimismo, pues va a ser la duración. Miren que aquí pues lo está haciendo relativamente rápido porque es un proyecto pues de 20 segundos apenas y no tiene gran cosa. Y al final ese sonidito nos dice que ya está listo nuestro render. Pero ¿qué va a pasar con ese render? Probablemente van a tener archivos 20 segundos hasta de 1 giga, 500 megas, es probable, porque él no comprime nada, se lo lleva tal cual, entonces comienza a generar unas imágenes pesadísimas. Entonces vamos a ver dónde fue que quedó. Entonces miren, mi proyecto 20 segundos quedó pesando 61 megas. Eso es muchísimo para 20 segundos y más porque no estoy mostrando gran cosa. Bueno, para poder ver archivos.mov es probable que ustedes necesiten tener un programa auxiliar como QuickTime, pero yo les recomiendo este. Si no lo tienen y ustedes trabajan con video, descárguense este VLC. No sé si lo conocen, es muy bueno. Y eso les reproduce todo archivo raro. Si ustedes alguna vez encuentran un archivo raro en un disco, en un disco duro, en una carpeta, ustedes quieren, mejor dicho, que se les reproduzca un juego de 1993, ábranlo ahí y eso les abre. Ese programa no sé cómo hace, pero abre todos los formatos. VLC y es gratis. Entonces, generalmente yo utilizo el VLC. Y aquí pues ya vamos a ver nuestro proyecto. Entonces ahí está.
Miren que como el formato es grande, también puede existir un como que se vea entrecortado. No quiere decir que el video esté mal, sino que, bueno, se suman varias cosas. Por un lado, el procesador que tengan en su equipo. Por otro lado, pues la transmisión que estamos haciendo, ¿no? Por medio de internet. Entonces, ustedes lo ven peor que como me aparece a mí. A mí se me ve entrecortado, pero bueno, se entiende. Ustedes probablemente se vea más entrecortado. Listo, entonces ahí tenemos la primera alternativa, ¿vale? Entonces, por ahora, entonces hagamos recapitulación. Media Encoder es la que yo recomiendo, ya se las muestro. Esta es la directamente desde After, pero yo recomiendo otra y es simplemente, lo que pasa es que cuando trabajamos proyectos de After Effects, vamos de la mano con Premiere. Ustedes luego van a ver una clase que se llama, no sé si es imagen y sonido. Bueno, es como la de esta, donde ustedes, no sé si se llama esa edición de video digital o imagen digital. Bueno, ustedes la deben tener por ahí clara, sino que creo que como va justo a curriculares, en estos momentos me confunde el nombre. Pero en esta clase ustedes ven Premiere, específicamente las partes de edición. Entonces, cuando les digo que trabaja muy de la mano, cuando estamos trabajando en After, realmente trabajamos con Premiere a la vez. ¿Por qué? Porque Premiere es un programa que tiene unas funciones más orientadas hacia la edición y sobre todo a la parte de sonido. Tiene unas herramientas buenísimas para sonido. En cambio aquí no. Acá olvídense de trabajar sonido en After Effects, si les estoy sincero. De que se puede, se puede. Porque ustedes pueden importar aquí sonido, pero no van a poder hacer ninguna intervención. Es bastante complejo porque el programa no está diseñado para eso. Si ya les pasan una pista desarrollada en Audition y todo, pues ahí sí lo pueden trabajar desde acá, pero van a estar necesitando siempre ir a Audition a hacer ajustes si lo están trabajando pues por medio de importación. Entonces en Premiere sí es posible trabajar muy bien con el sonido y como el sonido es de las últimas etapas que se hace en postproducción, entonces se recurre mucho a trabajar con los archivos de After desde Premiere. Entonces yo como recomiendo y que lo utilizo mucho. Ustedes abren un proyecto de Adobe Premiere donde están trabajando de otras cosas, no sé, otras transiciones, etcétera, y luego llega la parte de la animación que hicieron en After. Ustedes pueden desde Premiere importar el archivo de After Effects. O sea, ¿qué importan? Importan este archivo fuente que es .aep y Premiere tiene total eh, integración con After. Entonces les abre como si estuvieran importando una imagen o un sonido desde la línea de tiempo y ya lo arrastran. ¿Y qué es lo bueno? Que en el proceso de renderizado desde Premiere se utilizan los parámetros de Premiere y no los de After. Entonces es como hacer un buen puente. Y nos evitamos estar renderizando varias veces. Porque ¿qué pasa? Yo les acabo de hacer un render de este clip utilizando la cola de render de After, ¿cierto? En el momento en el que el editor coja ese archivo que yo rendericé y lo trabaje en Premiere, luego él va a tener que hacer otro render. Entonces ahí es donde empezamos a perder información por cada vez que se renderice un archivo de video. Es lo mismo que pasa con las imágenes JPG o mapa de bits, porque a propósito, el proceso de renderizado en video, o sea, este .mov que yo tengo o el .mp4 que en síntesis es también un mapa de bits. Son mapas de bits. Entonces, cada vez que nosotros lo pasemos por un programa, es como estar sacando una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, que llega un momento en que ya la fotocopia se ve terrible, ¿no? Entonces, por eso, trabajar entre los programas permite respetar esos procesos de render y además porque se pueden actualizar al instante. Entonces, la recomendación es trabajen siempre estos proyectos así conectándose entre ellos. Porque aquí yo también puedo traer proyectos de Premiere, también lo puedo importar. Pues digamos que lo ideal es hacerlo de la otra forma, desde
Premiere nosotros maquetamos, integramos archivos de After, archivos de Audition, archivos de JPG normal, de video, etcétera, etcétera. Y pues como les digo, el gran plus que tiene Premiere es porque la línea de tiempo que tiene de sonido tiene unas herramientas muy especializadas. O sea, casi que no necesitarían de un software como Audition o especializado en sonido para trabajar, ¿ya? O sea que es una recomendación. Ya el Media Encoder, miren lo que hace. Ya él tiene por defecto aquí el formato MP4. Si quisiéramos cambiarlo, pues lo podemos también cambiar por otro formato. Voy a simplemente decirle en qué carpeta me lo guarde, que bueno, ahí creo que está en la carpeta que es. Ah, no, aquí me falta ponerlo en la carpeta de render, que fue la que yo creé. Y ya, entonces miren, el recurso, high bitrate, MP4 y le damos play. Y él empieza a hacer el proceso de render acá abajo. Esto es sin utilizar la cola de render de After. Igual, pueden utilizar otros programas de conversiones de video y de optimización de videos que ustedes conozcan, después de que tengan en cuenta la relación entre peso y calidad. Definitivamente esa es cuando se trata de distribución por medio de Internet, plataformas digitales, etcétera. Chicos, ¿dudas? ¿Está claro? ¿El silencio dice que sí o dice que no? Bueno, por ahí, listo, apareció la mano de Diego. Bien, gracias. Espero que el resto estén súper bien. Por eso, eh, pues digamos que yo lo intenté salir con QuickTime y me dice que no es compatible. Y pues no sé, en el VLC es que llama, Sí, pues no sé, lo veo como muy entrecortado, pues dijo sí, que era sí. normal, pero... Pasa lo Y mismo digamos, que, te pasa lo mismo que me está pasando a mí. Y es porque, ¿y cuánto está pesando el archivo? 42. 42 megas. Ujú. Ah, bueno, mira que no quedó tan, tan pesado, ¿no? Pero sí es un proceso porque está sin pérdida y no está comprimido y no tiene un códec adecuado para que lo puedas ver desde tu computador. Entonces, se tiene que pasar por otro programa como el Media Encoder o con otro que le disminuya o que le ponga un códec como el H264, que es el que yo estoy trabajando aquí. Bueno, esto se puede demorar un poquito, entonces, bueno, vamos dejando ahí. Y ahora sí vamos a empezar con la otra parte, con la segunda parte de nuestro ejercicio. Ok, entonces, bueno, preparemos acá el documento. Bueno, vamos a utilizar ahora eh, cómo podemos también animar elementos sin necesidad de utilizar las transformaciones básicas que tienen las capas de aquí, ¿no? Recuerden que hemos trabajado con las transformaciones directamente del objeto, pero vamos a ver cómo podemos trabajar de esta manera con las capas de forma.
Entonces vamos a irnos al fotograma 0 y vamos a crear una pequeña bolita. Vamos a hacer una burbuja para terminar aquí el ejercicio con la herramienta de elipse. Bueno, entonces podemos colocar, no sé, un color azul claro, puede ser. Y dibujamos aquí una, si la quieren perfecta con Shift, ¿no? Con Shift les queda totalmente redonda. Así muy pequeñita. ¿Listo? Simplemente miren, con la herramienta Ellipse Tool, recuerden seleccionar el color de una vez para que de una quede con el color o con el contorno que ustedes quieran. Voy a aplicarle un poquito de transparencia con la tecla T. Me aparece el valor Opacity. Y voy a ponerle una opacidad de unos 30. Sí, para que realmente no influya mucho en el resultado. Con la tecla T les aparece el factor de opacidad, entonces se lo pueden aplicar. ¿Listos? Bueno, ahora vamos a abrir la pestañita donde dice Shape Layer. Si quieren le ponen el nombre, ¿no? Clic derecho, Rename. Le ponen aquí burbuja. A esta capa, ¿no? Las Shape Layers se representan con una estrella, ¿no? Entonces, vamos a abrir la pestañita para que nos aparezcan todas las opciones. ¿Cierto? Para que nos aparezcan todas las opciones aquí. Y ahora vamos a animar utilizando las funciones o los animadores que tiene estas capas de forma, que son las mismas que tiene la capa de texto. Pues no las mismas, pero sí el mismo proceso. Entonces miren que aquí mismo donde dice content, si nosotros desplegamos, nos aparece el content primero que tenemos una elipse, o sea, el círculo, ¿cierto? Y acá tenemos más detalles del elipse, o sea, todos los detalles que componen esa forma que tenemos ahí. Incluso el relleno. Yo desde acá puedo cambiar el color como pueden ver. Y podría cambiar la opacidad si quisiera. ¿Ya? Miren que aquí está la opacidad directamente del objeto y no tanto de la capa como la que apliqué ahora. Igual él da lo mismo, ¿no? Pero desde aquí yo también podría bajar la opacidad. ¿Vale? Entonces, bueno, no voy a entrar en más detalles ahí, pero acá entonces donde dice agregar, aquí donde dice add y aparece esta bolita con ese play, ¿cierto? Que es como el de agregar motion. Aquí podemos agregar varias funciones sobre cada capa de forma que nosotros creemos. Entonces aquí voy a utilizar esta que es, ¿dónde está? Esta que es repeater, como repetidor. Entonces miren que el repetidor, pues, valga la redundancia, va a generar copias o va a repetir según la muestra, ¿no? Entonces vamos a ver qué parámetros nos pueden aparecer aquí. Miren que se nos activa aquí un repeater. Si lo activamos, nos aparecen más propiedades, más y más propiedades. Cada que agreguemos aquí un módulo, vamos a encontrar más y más propiedades de configuración. Aquí aparece copias, la primera, donde podrían ustedes generar rápidamente muchas réplicas del objeto, ¿no? ¿Sí lo ven? Y aquí aparece otro valor que es el offset, que pues vamos a dejarlo así, no es necesario, dejémoslo en 0.
porque pues tenemos clara esa posición. Y bueno, ahí ya tenemos repetidos 6, ¿no? Perdón, bueno, 5, supongamos 5 de las burbujas. Y ahora miren que el mismo repetidor, acá encontramos los valores de transformación de la misma burbuja, ¿no? Vamos a ver la transformación, miren, aquí están las transformaciones del transformador y acá abajo pues están las transformaciones de la burbuja. O sea que si yo quisiera cambiar el tamaño nuevamente de la burbuja, pues bueno, lo podría hacer desde acá. Pero para que quede con una variación, vamos a hacerlo aquí desde el repeater. Entonces miren que en el repeater yo puedo cambiar la escala y miren que va a variar. Si notan cómo varía la escala, esta se vuelve más grande que las otras automáticamente. Y también puedo jugar con la posición, si quiero que estén más juntas. Ojo que estoy en las transformaciones del repeater. Bueno, es para que jueguen con valores. Aquí estamos explorando, no importa que no nos vaya a quedar bien, no hay ningún problema. Simplemente exploren todas las propiedades que empiezan a revelarse a medida que nosotros aplicamos nuevas funciones. Y aquí vamos a ver qué más podemos mover: la escala, la rotación. Bueno, este voy a dejarlo en cero porque este factor solamente funciona cuando nosotros empezamos ya a agregar un keyframe. Entonces vamos a hacer que estas esferitas suban, o estas burbujas. Entonces para eso vamos a utilizar la función de transformación del elipse, aquí donde dice posición. Vamos a animar desde acá. Entonces miren, vamos a ponerlo primero en un punto bajo. Aquí, ojo que estoy en las transformaciones de elipse 1, no en las transformaciones del repeater, porque aquí también tengo un posición, pero es distinto. Entonces, transformación de elipse, que es el elemento que tengo acá. Entonces voy a dejarlo abajo, que no estén saliendo. Y aquí creamos con el relojito el fotograma clave. Y luego vamos pues a ir los segundos que nosotros consideremos. Por ahí al segundo, yo que sé, 3. Y voy a manipular el valor que vaya subiendo, las burbujitas. O sea que miren que de una están subiendo de una vez las 5 burbujas que yo acabo de crear. Entonces las pongo así que salgan. Y pues por ahora tengo esto, ¿no? Simplemente las burbujas ahí subiendo. ¿Vale? Les doy tiempo para que ustedes lo apliquen. Igual pues ya vamos a cerrar aquí porque vamos a empezar a hacer lo que es la animación de los textos utilizando unos efectos preestablecidos que tiene After que nos permite de manera rápida aplicárselo a títulos. Entonces ustedes ya lo pueden explorar con tiempo, pero aquí miren que podemos jugar con los valores del repeater. Como ya está animado, ya hay un movimiento, miren que si yo le agrego, por ejemplo, la rotación acá, y otros valores como por ejemplo la escala y la varío, la posición, pues voy a encontrar unas variables, ¿no? Como por ejemplo para que no estén todas al mismo tiempo. Y puedo agregar más modificadores, ¿no? Como por ejemplo un twist. Y aquí en el twist puedo jugar con la figura que ustedes están viendo aquí. Okay. Si quiero que tenga de pronto un movimiento irregular. Y todos estos factores son animables. O sea, cuando digo animables es que les podemos aplicar aquí el relojito y podemos jugar con los distintos valores. Y todo eso se nos va a animar. Y lo podemos ajustar, lo podemos correr.
Y ahí vamos teniendo como distintos resultados. Miren cómo las figuras se van como modificando. Y me faltaría, bueno, este no, dejémoslo así como está. Rotación, no sería necesario. Si quiero que se vayan expandiendo. Y lo vamos ajustando así para que quede a medida. Vamos a ver cómo quedaría. ¿Sí ven cómo comienzan a tener un comportamiento ahí como de random? Bueno, hay muchas funciones ahí que nos podríamos sentar a analizar cuáles serían los resultados. Realmente hay muchas variables, pero bueno, ya voy a dejarlo hasta ahí. Voy a eliminar este último. Y bueno, voy a dejarlo así. Entonces, ahora sí, chicos, vamos con la parte de los textos. Bueno, entonces, la propuesta es que a medida que vayan apareciendo los tiburones, vamos a ponerle su respectivo nombre. Bueno, entonces para eso, pues bueno, empecemos desde aquí, desde el fotograma número 0 y vamos a ubicar la herramienta de texto, Horizontal Type Tool, la que encuentran aquí arriba. Y vamos a crear un texto, vamos a ponerle aquí tiburón, enter, martillo. Miren que yo ya tengo una tipografía aquí asignada, pues porque lo había trabajado en un proyecto anterior, pero ojo que ustedes ya tienen criterios para trabajar a nivel de tipografía, o sea, no, si estamos hablando de un mundo acuático, ¿cierto? Con una estética irregular como la que ven aquí en las alguitas, entonces no van a poner una letra romana y toda estilizada, ¿no? Traten de buscar algo que sea acorde porque recuerden que la anatomía de la letra también nos comunica y también hace parte de la composición. Entonces pueden buscar las fuentes aquí en el donde dice carácter. Aquí buscan la fuente que ustedes quieran, una fuente así como irregular, no tan perfecta, quedaría bien. Y vamos a ponerle aquí el título. Recuerden que inmediatamente nosotros creamos objetos en After, él crea capas nuevas porque está orientado a la animación, entonces para que lo tengan en cuenta, por si no les aparece el texto, estén presentes en qué lugar del tiempo están ustedes con la reglita azul y en qué lugar está el bloque. Bueno, entonces creemos el título, busquen una buena fuente, les doy tiempito, un minutico o dos para que creen la composición. En los textos influye el carácter y también influye paragraph, ¿no? Lo encuentran aquí abajo por si quieren centrar su texto. Si quieren dejarlo en la mitad. Ya, en carácter, miren que si lo quieren con contorno, sin contorno, ya ustedes lo deciden, es muy parecido a Illustrator esta parte. Si lo quieren con contorno, bueno, podrían jugar con valores. Y el contorno yo también lo puedo ampliar, ¿no? Si quisiera hacer algo así.
O por ejemplo, si quiero colocar el fondo stroke over fill, también puedo colocar fill over stroke. Y miren que me queda con el stroke debajo del relleno. Es lo que quería decir eso, ¿no? Entonces aquí hay muchas funciones de texto que también podrían explorar desde esta ventana. Yo voy a dejarlo como lo tenía. Simplemente sin color de contorno para que se vea, pues porque el azul le da buen contraste. ¿Listos? Vayan eligiendo una letra manual puede quedar bien, una que tenga acabados como redondos también puede ser. Listo, muchachos. Entonces, bueno, antes de empezar, bueno, quiero explicarles algo correspondiente a los textos que hay que tener siempre en cuenta. Aquí tenemos el bloque de texto. Entonces, vengan, hago aquí algunos rayones. Entonces, un bloque de texto, como pueden ver en la parte de abajo, se representa de esta manera, ¿cierto? Un bloque normal. Entonces hay que tener en cuenta un factor que son las entradas y las salidas. Recuerden que las entradas es un momento importante cuando un elemento aparece, ¿no? Entonces, en las animaciones que se hace de texto, eso siempre ocurre, que el texto pues no está y en algún momento aparece y en algún momento pues cumple ya su ciclo y se tiene que ir. Entonces ahí entraría el proceso de las salidas. Entonces, ¿cómo estructurar los textos para que queden, digamos, funcionales y, pues cumplan su objetivo informativo? Porque al final cuando tenemos un texto es porque estamos brindando una información. Entonces aquí tenemos el bloque y vamos a representar las salidas aquí. O sea, perdón, las entradas acá y las salidas acá. Eso quiere decir que el texto va a tener varios momentos. El de la mitad es el tiempo de lectura. Tiempo de lectura. Ese tiempo de lectura debe durar lo necesario para que se alcance a leer el texto. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿cuál es el error que se comete? Que por estar animando, como estamos en un programa de animación y que todo se mueve y que se arma de la N salen tales cosas y todo, bueno, es una explosión de creatividad. Al final, esa creatividad se puede envolver en distracciones que alejan del objetivo principal de comunicación de ese texto. Entonces, eso hay que tenerlo presente. O sea que el tiempo de lectura es intocable. Puede que se esté moviendo, pero de forma muy libre, muy sutil, para que se alcance a leer, porque leer un texto moviéndose es supremamente inapropiado. Pero entonces, ¿dónde sí podemos desplegar los elementos creativos y hacer un producto ganador? En las entradas y en las salidas, ¿ya? A esto se le denomina entrada, in, y a eso se le llama salidas o out. ¿Listo? Existen incluso algunos estándares de tiempo que manejan las entradas y las salidas. Regularmente, en muchas aplicaciones, el tiempo promedio es de 0,5 segundos. O sea, la mitad de un segundo por aquí y la mitad de otro segundo por acá. Esa es una estimación que pues regularmente funciona, ¿no? No es una teoría pues digamos exacta, porque un texto bien animado pues podría tener una entrada bastante larga, igual se puede leer y si tiene elementos creativos, bueno, puede funcionar, ¿ya? Siempre y cuando cumpla con ese tiempo de lectura. O sea que eso qué quiere decir, si la palabra tiburón martillo yo necesito de 2 segundos para leerla, quiere decir que el bloque no puede durar 2 segundos, porque si le ponemos entradas y salidas le estamos restando tiempo de exposición al texto, o sea que teniendo en cuenta esto, siempre hay que sumarle por lo menos un segundo de gracia
a los bloques para poder tener tiempo de hacer entradas y salidas, porque el tiempo de entrada y salida no se puede tomar en cuenta como un tiempo de lectura. ¿Correcto? O sea que si esto voy a decirle al usuario que lea tiburón martillo en 3 segundos, o sea que el corte dure 4 segundos, ¿vale? Para que no vayamos a tener problemas, porque muchas veces el error es que hay unos textos animados muy chéveres, así espectacular y todo, y resulta que no le restaron importancia al tiempo de lectura, donde debe ser algo estático y de respeto, y no están cumpliendo con esa función comunicativa. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces vamos a aplicarlo, ¿no? Voy a dejar este texto más o menos de 4 segundos, teniendo en cuenta que quiero que durante 3 segundos esté leyendo se lea el título, ¿no? De pronto 4 segundos puede ser mucho, yo creo que en 3 podría funcionar, ¿no? También voy a dejarlo en 4 ahí como pues para que puedan ver el ejercicio. Y ahora entonces vamos a utilizar las animaciones de entrada y de salida utilizando los presets que tiene After Effects para texto. Entonces vamos a ubicar al lado derecho, acá donde están todas las ventanas de propiedades, este menú que se llama Efectos y Presets. Vamos a abrir esa ventana. Como pueden ver, nos aparecen una serie de carpetas, ¿cierto? Nos aparece así, una serie de pestañitas que son a su vez carpetas. Estos archivos ustedes los pueden encontrar en los archivos de instalación del programa After Effects. Por ahí se encuentran los efectos y presets y ahí van a encontrar carpetas que tienen a su vez otras subcarpetas y tienen un formato en específico. Eso quiere decir que ustedes pueden descargar efectos desde internet y pueden incorporarlos en esas carpetas y lo van a poder ver desde aquí. Y también pueden instalar otros plugins que también se hace de la misma manera. Se deja la carpeta en el lugar correspondiente y desde acá ya el programa se los va a ejecutar. Entonces vamos a ubicar dentro de los effects y presets la primer pestañita. Luego van a tener ustedes toda una vida por delante para explorar las que están por acá. No todas aplican para texto, algunas aplican para imágenes y para objetos, ya dependiendo pues de su, ¿qué? De su, de sus características como tal. Entonces, miren, vamos a abrir la de Animation Presets y vamos a ubicar la que dice texto. No se vayan a confundir con una de texto que aparece por acá, porque esta no tiene nada. Tiene dos funciones que no aplicaría para este caso. Pero en preset de animación vamos a ubicar la que dice texto. Y aquí nos aparece otra subcarpeta que tiene una serie de subcarpetas a la vez. Y vamos a ubicar estas que están aquí. Miren, todas estas son funciones directamente para texto, o sea que ustedes ya en tiempo libre podrían explorar aplicándoselas a las demás, etcétera, etcétera. Pero vamos a abrir las que dice Animate In. Entonces ahora sí nos aparecen los nombres de los efectos que tenemos acá, que no son en sí efectos, son más bien un conjunto de animaciones que se le pueden aplicar de forma automática a los caracteres que nosotros tenemos aquí. Entonces, estas que están aquí son animaciones en función de las entradas, o sea que el texto generalmente está desaparecido y se va armando. ¿Ya? Entonces vamos a jugar con varias hasta encontrar una que sea coherente. Y las pueden ir probando. Por ejemplo, vamos a ver con esta. Bueno, ¿cómo aplicar los efectos al texto? No es más que señalarlo desde aquí, ¿cierto? Por ejemplo, esta primera, Center Spiral, arrastran con clic sostenido y apuntan sobre el texto. Ojo que es importante el punto en el cual nosotros estemos ubicados, porque es en ese punto exactamente, en ese momento en el que se va a asignar el preset de animación. Entonces vamos a arrastrar el Center Spiral aquí donde dice tiburón martillo. Ustedes dirán desapareció, pero si le damos barra espaciadora, van a notar que
hay una animación y luego quedaría el tiempo de lectura. Control Z si no nos gustó y vamos a probar con varias. Miren esta. ¿Ok? Vamos a ver otras. ¿Qué es lo interesante de esto? Que estas animaciones se pueden personalizar. O sea, a pesar de que son plantillas, miren que acá en las capas ustedes ya saben cómo acceder. Aquí tenemos los animadores y acá tenemos todos los factores que nosotros podemos modificar con respecto a lo que está sucediendo aquí. O sea que ya ustedes esculcan y se van a encontrar que ahí van a poder parametrizar con cada uno de los atributos. Control Z para deshacer. Entonces hay que aprender cómo a reconocerlas. Aquí hay una que me funcionó muy bien, que me gusta, para lo que yo estoy haciendo, ¿no? Creo que es show es slow fade on. Fade on, es que es, sí. Listo, esta me gusta porque es muy apropiada como con el tema de bajo el agua. Que miren que hay como una especie de transición ahí. ¿Sí la ven? Que se va como armando de izquierda a derecha. Entonces esa me gusta. Pero entonces no nos olvidemos de lo que yo les decía ahora. El tiempo de lectura, las entradas y las... Supongamos que esa es la entrada, ¿cierto? Ahora puedo aplicar la salida. Pero primero entonces vamos a cambiar la duración. Miren que la transición está durando 2 segundos. Yo les dije, bueno, en promedio es medio segundo. Entonces podemos correr el keyframe, el rombo, para que todo eso ocurra más rápido. Miren, ahí ya está el tiempo de lectura. Y ya para finalizar, me paro en el momento en el que quiero que empiece la salida y vamos a activar la carpeta de Animate Out. Y aquí tengo ya unos presets de animaciones de salida. O sea, cuando el texto en vez de aparecer, lo que hace es desaparecerse. Entonces, de hecho, aquí tengo el Fade Out de Snow también. O tengo otros. Vamos a probar, por ejemplo, este. A ver qué pasa. Y como ven, pues el texto va a desaparecer. Se queda corto, miren que aquí se queda corto, entonces con la tecla U accedo a los keyframes y los ajusto para que la salida quede bien y la salida también la dejo como en medio segundo. Entonces aquí ya debería yo tener un texto. eh, Ay, ¿qué pasó? Creo que quité una de las opciones. Sí, creo que eliminé el de la entrada. Y ya se queden los dos, ¿no? El de la entrada sí, y luego el de la salida, y que se alcance a leer. Muy bien, miren que ahí creo que se alcanza a leer y estoy aplicando la entrada y la salida. Tiburón martillo. Este que les estoy mostrando es un caso en el que la entrada puede ser más larga de lo que, pues, del 0,5, porque miren que mientras se va armando uno la puede leer. Tiburón martillo, y luego ya viene y se desaparece. Por favor, explórenlo. Si tienen preguntas, es el momento. Si quieren que vuelva a repetir, lo hago. Les doy 2 o 3 minuticos para que ustedes lo apliquen y ya les voy a mostrar de qué manera podemos reproducir esto en los otros textos de forma rápida. O sea, solamente hice el de un tiburón. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué hago con los otros tiburones? ¿Me toca hacer todos esos pasos? Ya les contesto. Apliquen entonces varios efectos. Recuerden que con la U pueden activar los fotogramas o despliegan toda
todas las pestañitas y ahí van modificando ustedes la duración, porque es importante lo que les digo, para que tampoco los textos les queden súper demorados, sino que queden con el tiempo justo. Ok, bueno, chicos, ¿cómo vamos hasta aquí? Pulgarcito arriba, guiñito, algo para yo saber, para preocuparme o para acostarme tranquilo. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Están ahí? La única que está es Jennifer. ¿Quién más está por ahí? Por dicho, me saboreo porque ya llegue la hora de poder hacer evaluaciones. Listo, bueno. A mí mírense por ahí, ya está un poquito tarde. Estoy sin internet y pues sin televisión a propósito, ¿no? Y me quería ver el partido de ahora de River Plate con Santa Fe, porque bueno, River juega solo con 10 jugadores y no tienen arquero, le toca tapar a un jugador. Entonces, lástima. Creo que ahora me conecto por alguna aplicación para poderlo ver. Así sacrifique mis clases de mañana. No, mentira, tengo fe a que ya me solucionen el internet del día de mañana. Creería que ya pasarían las 48 horas que dice servicio al cliente en Cali para poder solucionarlo. La NBA. Listo, muchachos. Ya vamos a terminar. Ya frescos. Aquí simplemente les voy a mostrar esto, ¿no? Miren que ya pues hice un proceso de utilizando los presets. Todo esto se puede hacer manualmente utilizando las técnicas de los animadores, que uno se mete aquí y uno le dice entonces aquí donde dice animate o aquí en agregar más parámetros, ¿ya? Entonces aquí tenemos propiedades como escala, posición, opacidad, tracking, bueno, una cantidad de opciones que a futuro quienes decidan tomar este camino de los gráficos en movimiento, motion graphics o de la animación digital, pues van a tener para rato de ir explorando. Acá miren que lo interesante de After es que cuando ustedes duplican algo, él queda con toda esa información y como es un texto editable, miren que aquí yo tengo tiburón martillo, pero si yo lo cambio a tiburón ballena, perdón, con el error, él guarda ya toda esa información y pues va a ser exactamente lo mismo, porque él reconoce son los caracteres que uno tipea. Entonces, según eso, quiere decir que yo puedo utilizar esto como plantilla, tiburón martillo. Entonces, ¿cómo duplicamos elementos? Creo que lo habíamos visto. Comando D o control D. Y es simplemente que lo ubiquemos, por ejemplo, ese es el martillo, sigue el tiburón, este es el tigre, voy a ponerlo acá, tiburón martillo, bueno, justo está apareciendo el texto cuando aparece el tiburón, entonces creo que yo lo había diseñado es para que quede acá arriba, donde no intervenga tanto, al menos en este caso. Este es el tiburón tigre, voy a ponerlo también acá, y es simplemente cambiar el texto, tiburón tigre, y ya tiene la animación.
¿Sí? Ya tiene la animación, es lo más importante, ¿no? Entonces ahí ahorramos algo de tiempo. Comando D. Y ese sería el tiburón blanco. A propósito de los tiburones, la mayoría de las especies están en vía de extinción. O sea que en poquitos años van a ser un recuerdo del pasado. Bueno, qué pena, recuerdos del pasado, que ya me está afectando la hora también. Todos los recuerdos son del pasado, ¿sí o qué? Y por último, pues simplemente mostrarles que no necesariamente podemos aprovechar las animaciones de entrada, o sea, que tenemos que ser así categóricos. Las animaciones de entrada, aquí en la carpeta de entrada y las de salida, en las de salida, no. Yo puedo jugar utilizando los keyframing. Entonces, un ejemplo. Aquí voy a hacer un texto, este va a ser, ¿cuál me falta? El tiburón ballena. Pongamos este aquí. Entonces, miren, creo un texto nuevamente desde cero, le digo tiburón ballena. Miren que no se ve y uno dice, wow, ¿qué estoy haciendo? Es porque en la línea de tiempo él se pone al comienzo, o sea, por defecto se va al primer fotograma. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el tiburón ballena. ¿Cierto? Aquí aparece este crédito, digamos, bueno, que los 4 segundos. Puedo utilizar como molde los otros para que no quede más largo. Que lo pongo aquí y aquí lo pongo más pequeñito. Y acá ya, bueno, lo pongo en esta posición. Entonces, Effects and Presets. Voy a utilizar la que me gustó, que es esta, Slow Fade On. Deben estar en la posición inicial, o sea, al comienzo del bloque. Y aquí entonces con la tecla U revelo los fotogramas. Dijimos que bueno, más o menos medio segundo aquí. Entonces miren lo que yo puedo hacer para no, si quiero que la misma animación de entrada sea la misma animación de salida. Presten atención pues. Miren, aquí acabo de seleccionar este texto. Le acabo de aplicar esta opción que es Slow Fade On, que me gustó por la forma en cómo se va apareciendo. Y yo quiero que de la misma forma desaparezca, o sea, también así como de esa forma tan sutil. Entonces lo que yo puedo hacer es un proceso de copiado de fotogramas. Como este fotograma ya me está mostrando el atributo donde se muestra la letra bien, entonces simplemente le digo comando C, seleccionándolo, eso sí, y me voy al fotograma donde quiero que empiece a desvanecerse, más o menos aquí, perdón, al fotograma no, al momento. Y luego copio el primero, o sea, estoy haciendo como una especie de invertido, ¿no? Un proceso invertido. Copié este, lo pegué, es como si lo estuviera duplicando. Y luego copio este y lo voy a pegar aquí al final. Y miren el resultado. Así como aparece, al hacer la operación inversa, él va a desaparecer. Y quedó perfecto. Como la transición es suave, voy a hacerla más juntica para que se vea más lento. Igual se alcanza a leer y luego ya desaparece. ¿Listo, chicos? Entonces, ahí ya tienen un recurso más a la hora ya de ustedes empezar a hacer sus propias composiciones. Miren cómo podemos asignarle animaciones de texto de forma rápida simplemente utilizando estas plantillas y que son perfectamente personalizables y desgástense en la primera vez en hacer una buena configuración y ya después simplemente duplican y ya tienen la plantilla, o sea que no tienen que animarlo individualmente, sería una locura. Y muchos programas están orientados es así, ¿no? A hacerlo manualmente cada uno de estos textos y es una de las ventajas que tiene programas como After Effects precisamente. ¿Ya? El poder duplicar de esa manera, trabajar con composiciones, precomposiciones, entre muchas otras opciones. Bueno, 2 minuticos o 3 para que lo hagan y les explico una última cosa para que la tengan en cuenta en todos los proyectos que hagan.
y ya con eso finalizamos. Hace un tiempo estaban transmitiendo la Copa Libertadores desde Facebook. Había un convenio. Vamos a ver si de pronto. Si no, tocó por roja directa. Bueno, estamos niños y niña. Hoy también juega el América en la noche. Que solamente le queda perder la vergüenza. Bueno, chicos, bueno, ya entonces, chicos, ahora sí presten aquí atención a lo último. Bueno, ya nosotros suavizamos los movimientos para que se vea más natural, ¿cierto? Con medio de los Easy Easy, del el Keyframe Assistant. Y ahora, eh, esta opción que les voy a mostrar la recomiendo mucho y es activar siempre el Motion Blur, que son estas bolitas que están aquí como una encima de la otra. Pero ustedes dirán, ¿qué es el Motion Blur? Bueno, el Motion Blur es una técnica que simula los efectos del movimiento de la realidad. Entonces el motion blur es ese movimiento que queda como en espectro cuando algún objeto se mueve. Es algo que tiene que ver mucho con la persistencia de la visión, con lo que vimos precisamente, lo que causa el efecto de la animación, lo que vimos la semana pasada. Entonces, si ustedes mueven el brazo, si ustedes mueven su brazo 3 veces o 4 veces, las que quieran. Entonces, es más, aquí en pantalla ustedes lo pueden ver. Si miran mi cámara, miren que los movimientos nunca son totalmente robóticos. Entonces, el motion blur es esto. Es como ese fantasma que queda en cada uno de los movimientos, como lo que están viendo aquí en la mano. ¿Sí lo ven? Eso es el motion blur, eso que están viendo ahí. Como ese retraso que nosotros observamos en la realidad. Entonces, como en pantalla, pues eso se ejecuta es así a la velocidad que tengan los fotogramas. Entonces, al nosotros activar esto, vamos a generar el motion blur. Regularmente el motion blur pues se evidencia más cuando el movimiento es rápido. Entonces, bueno, lo activamos aquí y una vez lo activamos acá, debemos activarlo en cada una de las capas donde sabemos que hay un movimiento y queremos que se genere el efecto del motion blur. Por ejemplo, aquí lo van a notar de pronto en las letras que están aquí, estas letras que este movimiento es rápido, esta espiral que se genera. Si yo activo el motion blur sobre estas palabras, va a activarlo sobre todo, los tiburones, sobre todo, lo podemos hacer sobre todo, no hay ningún problema. Excepción el fondo porque pues no aplica porque no se mueve. Miren lo que pasó, ¿sí lo ven? Ahí está claramente lo que les quería mostrar. Si yo lo quito, miren que se ven las letras ahí tal cual, pero si yo pongo el motion blur, existe el desenfoque, entonces miren lo que ocurre. La animación tiene un efecto más natural.
Miren cómo se ve. Si ven el efecto, ese es el motion blur. Va a repetirlo para que lo vean bien. Miren, con motion blur, ¿sí ven? Y miren que los tiburones también empiezan como a desenfocarse un poquito por la velocidad que van tomando. Entonces eso le da un poquito más de realismo. Vamos a buscar aquí algunas referencias. El motion blur en animación digital lo inventó Pixar. Pixar son los que inventaron esto. Miren, desenfoque de movimiento sería el término apropiado en español. El desenfoque de movimiento es el rastro dejado por los objetos en movimiento en una fotografía o en una secuencia de imágenes, como una película o una animación. Aparece cuando el objeto siendo grabado cambia su posición durante la captura de un fotograma debido a su velocidad. Entonces, es esta sensación de movimiento, esto es el motion blur. Aquí está claramente el motion blur. Entonces, esa es la manera de activarlo desde After para que cuando hagan el render, por supuesto, quede mejor. Entonces ya ustedes una vez guardan, pueden hacer el render. ¿Listo? Vamos a ver qué pasó acá con el render pasado. Vamos a ver si se generó o no. Ay, ¿qué pasó con ese render que yo dejé? Bueno, creo que no lo hizo. Ah, me dice que falló. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Repito, ¿no? Lo activan aquí en la parte superior, dice Motion Blur. Más adelante vamos a empezar. Miren que hoy trabajamos con esta, la exploramos el Graph Editor y ya pues sabemos para qué sirve el Motion Blur. Más adelante vamos a ver otras propiedades que están por aquí. Esto tiene una cantidad de funciones que, mejor dicho, vamos a tener, nunca vamos a dejar de aprender este tipo de herramientas, ¿vale? Y si miran tutoriales van a ver técnicas, personas que utilizan otros métodos, etcétera, etcétera. Imposible, digamos, como tener una regla fija. Por eso, mira que ahí, o sea, como no deja verlo, lo puse en el iMovie que trae Mac, que es gratis allí. Y ya ahí lo deja exportar normal, ahí sí lo deja ver. O sea, uno lo mete ahí en el editor como de video y luego lo exporta y ya lo deja normalcito ver. Sí, exacto. Esa es más o menos lo que ocurre con Premiere. Exactamente eso, que ahí ya editas, le pones la música, le pones los sonidos y vas a tener un render y lo puedes renderizar con un formato pues distinto, ¿no? Que es prácticamente lo que hace Media Encoder, lo que hace Premiere. Ese es el proceso, ¿vale? Entonces, listo. Ya pues hay muchas formas. Pueden utilizar otros programas que cambian formatos de video, que cambian códecs. Lo pueden hacer. Hay aplicaciones en línea, convertidores de video en línea, que algunos para salir así de afán pueden servir. Eso sí, tengan en cuenta que la pérdida de la calidad no sea mucha y tengan en cuenta siempre hacia dónde va lo que están haciendo y siempre traten de que hacia dónde va tengan la mejor calidad posible. Y bueno, muchachos, entonces, y la niña Jennifer, ¿no? Que es la única niña aquí de la clase. Ya, pues eso sería todo por hoy. No sé, chicos, si tienen alguna duda adicional, ya la podríamos pues